Cuarto, verán, y ya sé que me repito, de acuerdo, solo fue un sueño, pero la sensación del amor de aquellos seres inocentes y bellos se ha quedado en mí para siempre, y hasta ahora siento como su amor se vierte sobre mí desde allí. Los vi con mis propios ojos, los conocí y me convencí, los amé y después sufrí por ellos. Enseguida, en aquel mismo momento, supe que en muchos aspectos no los comprendería en absoluto. Al ser un moderno progresista ruso y un vil habitante de San Petersburgo, consideraba inconcebible, por ejemplo, que sabiendo tanto no tuvieran nuestra ciencia. Pero pronto comprendí que su saber se completaba y se nutría con entendimientos diferentes de los de nuestra tierra, y que sus aspiraciones eran también completamente distintas. No deseaban nada y estaban tranquilos. No pretendían conocer la vida de la manera en que nosotros aspiramos a conocerla, porque su vida era plena. Sin embargo, su conocimiento era más profundo y superior al de nuestra ciencia, ya que ésta procura explicar qué es la vida. Ella misma intenta conocerla para enseñar a vivir a los demás, mientras que ellos, sin la ciencia, sabían cómo tenían que vivir. Y esto lo comprendí, pero no podía comprender su conocimiento. Me mostraban sus árboles y no alcanzaba a comprender aquel grado de amor con el que los miraban. Era como si hablaran con seres semejantes a ellos mismos. ¿Y saben una cosa? Quizá no esté equivocado si digo que les hablaban. Sí, aprendieron su idioma y estoy seguro de que aquellos les entendían. De la misma manera, veían toda la naturaleza, a los animales, que conquistados por su amor, convivían con ellos pacíficamente, no los atacaban y también los amaban. Me mostraban las estrellas y me explicaban algo acerca de ellas que no conseguía comprender, pero estoy seguro de que era como si de alguna manera estuvieran conectados con los cuerpos celestes, mas no con el pensamiento, sino por medio de alguna conexión viva. Estos seres no pretendían que los comprendieran, me amaban sin necesidad de ello, pero por otro lado, yo sabía que tampoco llegarían a comprenderme, y por ello casi no les hablaba de nuestra tierra. Solo besaba en su presencia aquella tierra en la que vivían, y los adoraba sin decirles nada. Lo veían y se dejaban adorar, aunque les avergonzaba que los adorara, ya que ellos mismos amaban mucho. No sufrían por mí aquellas veces cuando entre lágrimas besaba sus pies, porque en sus corazones llenos de alegría sabían con qué fuerza de amor me corresponderían. De vez en cuando me preguntaba sorprendido, ¿cómo podían en todo aquel tiempo no ofender a alguien como yo y no despertar en alguien como yo el sentimiento de celos y envidia? Más de una vez me pregunté cómo podía un fanfarrón y mentiroso como yo no hablarles de mis conocimientos, de los que por supuesto no tenían noción alguna, por pretender sorprenderles con ellos, o al menos tan solo por el amor hacia ellos. Eran vivaces y alegres como niños, vagaban por sus bellas arboledas y bosques, cantaban sus hermosas canciones, se alimentaban con viandas ligeras, frutos de sus árboles, miel de sus bosques y leche de los animales que los amaban. Para conseguir sus alimentos y sus ropas, trabajaban tan solo un poco y sin fatigarse. Entre ellos existía el amor y procreaban, pero nunca noté en ellos los arrebatos de aquella lascivia cruel que alcanza casi todos los seres en nuestra tierra, a todos y a cada uno, que constituye el origen de todos los pecados de nuestra humanidad. Se alegraban ante los niños que nacían como ante unos nuevos partícipes de su dicha. Entre ellos no existían disputas ni celos, y ni tan siquiera comprendían lo que aquello significaba. Sus hijos eran hijos de todos, porque todos formaban una sola familia. Casi no padecían enfermedades, aunque sí existía la muerte, pero sus ancianos morían sosegadamente, como si se durmieran, rodeados de personas que se despedían de ellos acompañándolos e iluminándolos con sus sonrisas, mientras aquellos, a su vez, les bendecían y les sonreían. No vi en estas ocasiones
sintieran pesar ni tampoco lloraran. Solo había amor, acrecentado hasta una especie de exaltación, pero una exaltación sosegada, plena, contemplativa. Se podría pensar que conservaban la relación con sus muertos, aún después de su muerte, y que la unión terrenal entre ellos no quedaba interrumpida por la muerte. Casi no me comprendían cuando les preguntaban sobre la vida eterna, pero parecía que, sin darse cuenta de ello, estaban seguros de su existencia, hasta tal punto que ni tan siquiera la cuestionaban. No tenían templos y, sin embargo, mantenían una especie de unión viva, palpitante e ininterrumpida con el todo del universo. No tenían fe, pero gozaban de un conocimiento firme de que cuando su alegría terrenal se completara hasta los límites de la naturaleza terrenal, llegaría para todos ellos, vivos y muertos, una expansión aún mayor de su conexión con el todo del universo. Aguardaban este momento con alegría, pero sin apresurarse, sin sufrir por ello, sino como si de alguna manera ya lo tuvieran en el presentimiento de sus corazones y lo compartieran entre ellos. Por las noches, antes de irse a dormir, les gustaba cantar en coros bien avenidos y armoniosos. En aquellas canciones transmitían todas las sensaciones que les había aportado el día que se acababa, lo ensalzaban y se despedían de él, glorificaban la naturaleza, la tierra, el mar, los bosques. Les gustaba componer canciones sobre sus prójimos, en las que se alababan unos a otros como niños. Eran las canciones más sencillas, pero manaban del corazón y penetraban el alma. Esto no ocurría tan solo en las canciones, sino que al parecer dedicaban toda su vida únicamente a admirarse unos a otros. Era una especie de enamoramiento mutuo, universal, general. Sin embargo, tenían otras canciones, solemnes y exaltadas, que casi no conseguía comprender. Aunque entendía las palabras, nunca lograba penetrar en la totalidad de su significado. De alguna manera, este permanecía inasequible para mi mente, y sin embargo, parecía que mi corazón, cada vez más, se compenetrara inconscientemente con aquellas palabras. A menudo les decía que todo ello lo había presentido hacía ya mucho, pero toda aquella alegría y gloria se me habían manifestado aún en nuestra tierra como una angustia que me llamaba a alguna parte y que en algunas ocasiones llegaba a convertirse en un dolor insoportable. Les decía que había presentido aquella gloria suya y a todos ellos en los sueños de mi corazón y en los ensueños de mi mente, que muchas veces en nuestra tierra no conseguía observar la puesta de sol sin lágrimas. Que en mi odio hacia la gente de nuestra tierra siempre hubo angustia. ¿Por qué no podía odiarlos sin amarlos? ¿Por qué no podía evitar perdonarlos? Y también hubo angustia en mi amor hacia ellos. ¿Por qué no podía amarlos sin odiarlos? Me escuchaban, pero veían que no podían imaginarse aquello que les contaban, y sin embargo, no me arrepentía de hablarles de ello, pues sabía que me comprendían toda la fuerza con la que añoraba a aquellos seres a quienes había abandonado. Sí, cuando me dirigían sus miradas dulces y llenas de amor, cuando sentía que en su presencia mi corazón se volvía tan inocente y sincero como los suyos, entonces no lamentaba que no nos entendiéramos. La sensación de plenitud de la vida me dejaba sin aliento y rezaba ante ellos en silencio. Ahora todos me ríen a la cara y me aseguran que ni tan siquiera en un sueño pueden distinguirse estos detalles que cuento ahora, que en aquel sueño mío había visto o percibido tan solo una sensación provocada en medio del delirio por mi propio corazón y que los detalles los inventé yo mismo al despertarme. Y cuando les revelé que posiblemente en realidad fue así, Dios mío, cómo se rieron en mi propia cara y cuánto se alegraron a mi cuenta. Pues sí, por supuesto, fui vencido tan solo por la sensación de aquel sueño, y ella sola permaneció intacta en mi herido y sangrante corazón. Y sin embargo, las imágenes y formas auténticas de aquel sueño mío, o sea, aquellas que en realidad vi en el momento preciso de mi sueño, eran tan armoniosamente plenas, tan fascinantes y bellas y tan verdaderas
que al despertar, por supuesto que no encontré fuerzas para expresarlas con nuestras débiles palabras, por lo cual, de alguna manera, debieron de difuminarse en mi mente. Así pues, quizás en realidad yo mismo, inconscientemente, me vi obligado después a inventar los detalles y por supuesto los tergiversé, especialmente debido a este ardiente deseo mío de transmitirlos tan pronto como pudiera y en la medida de lo posible. Pero entonces, ¿cómo puedo dejar de creer que todo esto ocurrió? Que posiblemente era 1000 veces mejor, más lleno de luz y alegría que lo que cuento. De acuerdo, ha sido un sueño, pero todo esto no podía no haber ocurrido. ¿Saben? Les revelaré un secreto. Quizás todo esto no haya sido ningún sueño, porque entonces ocurrió algo que fue tan horriblemente verdadero que no habría podido aparecérseme en un sueño. De acuerdo, mi sueño fue inducido por mi corazón, pero ¿acaso mi corazón fue capaz de engendrar por sí mismo aquella horrible verdad que me ocurrió después? ¿Cómo hubiera sido capaz por mí solo de imaginarla o de soñarla en mi corazón? ¿Acaso mi mezquino corazón, junto a mi caprichosa y fútil mente, hubieran podido elevarse hasta tal revelación de la verdad? Júzguenlo ustedes mismos. Hasta este momento lo he ocultado, pero ahora les acabaré de contar también esta verdad. El caso es que yo los pervertí a todos.